Los recicladores atmosféricos tarareaban su canción eterna por los pasillos de la estación Waypoint. Un sonido tan constante que la mayoría de los habitantes ya no lo oían. Pero últimamente Rock Brennan se entera de todo. Cada susurro mecánico, cada paso, cada aliento que no fuera el de sus hijas. El dolor había aguzado sus sentidos de maneras que nunca deseó, convirtiéndolo en un hombre que notaba demasiado y sentía aún más. La cafetería de la cubierta 7 tenía un nombre, algo pretencioso según los estándares galácticos que se traducía aproximadamente como donde se encuentran las estrellas, pero todo el mundo la llamaba simplemente Endris por el centurión que la regentaba. Roar se quedó de pie fuera de la entrada, su reflejo desfilando sobre la pulida puerta de acero duro, y se preguntó por centésima vez por qué había accedido a semejante locura. Una cita a ciegas a los 42 años con alguien a quien nunca había visto, alguien que ni siquiera era humano. Su hija Ivy lo había organizado, o mejor dicho, le había suplicado a su maestra, la señorita Torrance, que lo organizara después de decidir que su padre no sonreía prácticamente nunca al día, y que esto era, según su sabiduría de niña de 8 años, completamente inaceptable. Rock había intentado explicarle que sonreír era sobrevalorado, que él estaba bien, que estaban bien juntos, solo ellos dos. Pero a Ivy lo miró con esos enormes ojos color avellana, tan parecidos a los de su madre, y le dijo: «Mamá no querría que estuvieras triste para siempre, papá». ¿Y qué podía decir él ante eso? Nada que no les rompiera el corazón a ambos. Así que allí estaba, de pie frente a un café en una estación espacial, orbitando un planeta que nunca había querido visitar. A punto de conocer a una mujer cuyo nombre de especie ni siquiera podía pronunciar correctamente. La información que había proporcionado la señorita Torrance era mínima. Su nombre era Slit. Ella era velastriana. Trabajaba en el archivo botánico de la estación. Nunca se había casado y, según la formulación cuidadosamente neutral de la señorita Torrance, tenía algunas consideraciones físicas que podrían hacerla sentir cohibida. Roar no tenía ni idea de lo que eso significaba, y estaba demasiado cansado para preocuparse. Lo único que quería era que pasara la siguiente hora sin que a Ivy lo acosara más tarde con preguntas de decepción. La puerta se abrió con un suave suspiro neumático, liberando una ola de calor, perfumada con canela y algo más, algo dulce y floral que no pudo identificar. El local de Henry estaba más concurrido de lo que esperaba para un sábado por la mañana. Los velastrianos, con sus característicos cuernos curvados, se sentaban agrupados alrededor de mesas que exhibían mapas estelares holográficos. Un par de currillans, cuya piel cristalina refractaba la suave luz ámbar en diminutos arcoíris, discutían en voz baja en su melodioso lenguaje. Cerca del fondo, una familia, recién llegada a juzgar por su ropa, intentaba descifrar la matriz de traducción del menú. Roar había reservado una mesa cerca de la ventana, si es que se le podía llamar ventana. El enorme ventanal se extendía a lo largo de toda la pared, ofreciendo una vista sin obstáculos del planeta que se extendía debajo. Una masa arremolinada de azul y verde que le recordaba demasiado a la Tierra, a su hogar, a todo lo que había perdido. Pidió café, café de verdad, no la basura sintética que servían en los comedores de la estación, e intentó ignorar el nudo que se le apretaba en el estómago. Han pasado 3 años desde la muerte de Janet. Han pasado 3 años desde el accidente de transporte que lo dejó viudo a los 39 años e a Ivy sin madre. 3 años aprendiendo a ser suficiente para una niña que merecía mucho más. Las citas no estaban entre sus planes. Salir con una extraterrestre ni siquiera existía en su ámbito de posibilidades. Pero a Ivy había estado tan ilusionada, tan emocionada, y él estaba descubriendo que casi no había nada que no haría por su hija, incluso hacer el ridículo. El ruido ambiental del café cambió sutilmente. Las conversaciones bajaron de volumen por un instante antes de reanudarse. Rock levantó la vista de su café y la vio. Se quedó de pie en la entrada, a contraluz de la intensa luz fluorescente del pasillo, y por un momento fue solo una silueta, alta y esbelta, y completamente inmóvil. Entonces ella avanzó,
y a Roar se le cortó la respiración. Era hermosa, deslumbrantemente hermosa, de una belleza conmovedora, de una manera que no tenía nada que ver con los estándares humanos y sí con algo más profundo, algo que trascendía las especies. Su piel era iridiscente, cambiando entre tonos lavanda y plateados con cada movimiento, captando la luz como aceite sobre el agua. Delicados cuernos curvados hacia atrás desde su frente, elegantes como una escultura. Y sus ojos, esos enormes ojos luminosos, eran del color del crepúsculo, de un púrpura intenso que se difuminaba en plata en los bordes. Pero no fue su belleza lo que le hizo mirarlo fijamente. Fueron las muletas. Eran maravillas tecnológicas, elegantes y curvas para adaptarse a su fisiología, hechas de una aleación ligera que brillaba como platino cepillado. No eran dispositivos médicos rudimentarios. Eran elegantes, casi artísticas, integradas en sus movimientos con una gracia que sugería años de práctica. Pero seguían siendo muletas, y las llevaba con el peso inconfundible de alguien que sabía exactamente cómo las veían los demás. Slit se movía entre las mesas con cuidadosa precisión, cada paso deliberado, medido, como si calculara la cantidad exacta de energía necesaria para avanzar, sin llamar más la atención de la necesaria. Varios clientes la miraron de reojo, algunos con curiosidad, otros con esa mirada rápida y culpable de quienes querían mirar fijamente, pero sabían que no debían. Vio a Rock sentado junto a la ventana y dudó. Por un momento pensó que ella podría darse la vuelta e irse. Todo su cuerpo estaba tenso, sus nudillos blancos donde agarraba las empuñaduras de la muleta, y algo en su expresión, algo vulnerable y aterrorizado, le oprimió el pecho. Ella se acercó lentamente, y a medida que se aproximaba, él notó detalles que había pasado por alto desde la distancia. La forma en que su piel brillaba con una luz interior, una tenue bioluminiscencia que palpitaba casi imperceptiblemente al ritmo de lo que él supuso que era su latido cardíaco. Las sutiles ondulaciones a lo largo de su clavícula y hombros, patrones decorativos que podrían haber sido tatuajes o podrían haber sido naturales, la forma cuidadosa en que se movía, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Cuando llegó a su mesa, no se sentó inmediatamente. Ella permaneció allí, agarrando con fuerza sus muletas, y lo miró con esos ojos extraordinarios, y él vio en ellos un miedo crudo y honesto, tan familiar que dolía. Cuando hablaba, su voz era suave, apenas audible por encima del ruido ambiental del café, y tenía un acento que él no pudo identificar, una cualidad musical que hacía que incluso las palabras más sencillas sonaran a poesía. Por favor, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, apretando con fuerza las muletas hasta que sus nudillos, si es que tenía nudillos en el sentido humano, adquirieron un tono lila pálido. Por favor, no se ría de mis muletas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, dejándolo sin aliento y mudo, no por ser absurdas, que lo eran, sino por la desesperada sinceridad que las envolvía, la vulnerabilidad visceral de alguien que había sufrido antes y esperaba volver a sufrir. Se dio cuenta de que la había estado mirando fijamente y se obligó a ponerse de pie para ofrecerle algún gesto de normalidad, aunque su mente daba vueltas. No lo haría, dijo, y su voz salió más áspera de lo que pretendía, crujiendo por emociones que no se había permitido sentir en años. Ni se me ocurriría. Los ojos de Sjit se abrieron ligeramente, la sorpresa reflejada en su rostro como la luz sobre el agua. Estudió su cara como buscando algún engaño, el remate cruel que claramente esperaba, y al no encontrarlo, algo en su expresión se suavizó. Se dejó caer en la silla frente a él con la lentitud y el cuidado doloroso de quien, apoyándose en muletas, no siempre cooperaba con sus intenciones. Se apoyó con cuidado en el borde de la mesa, colocándolas con precisión para que no se le cayeran. Sus movimientos eran económicos, practicados, fruto de la adaptación a un mundo que no estaba hecho para ella. Durante varios largos instantes, ninguno de los dos habló. El café continuaba su suave caos a su alrededor. Alguien rió con una risa aguda y brillante. Un camarero, un joven currillón de piel de cuarzo rosa,
Se movía entre las mesas con una bandeja de bebidas humeantes en equilibrio sobre una mano cristalina. La ventana mostraba la lenta rotación del planeta, con nubes que giraban en patrones que parecían casi deliberados. Rock cogió su café, necesitando hacer algo con las manos, y se dio cuenta de que le temblaban ligeramente. Volvió a dejar la taza, con más fuerza de la que pretendía, y el ruido hizo que Sjit se estremeciera. «Lo siento», dijo rápidamente. «Lo siento. Es que no soy muy bueno en esto». «¿En qué?» Su voz seguía siendo suave, cautelosa, pero había curiosidad. Ahora, ahí estaba, abriéndose paso entre el miedo. Esto de las citas, conocer gente nueva, fingir que sé lo que hago. Forzó una pequeña sonrisa de autocrítica. Mi hija lo organizó. Cree que necesito, y cito textualmente, dejar de ser tan triste. Y sonreír más. La expresión de Sjit cambió. Algo que podría haber sido diversión brilló en sus ojos. Tu hija parece sensata. Tiene 8 años. Da miedo. Hizo una pausa y añadió. Y tiene razón, lo que lo empeora. Eso le arrancó una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero inconfundible, y sintió algo en el pecho, aunque no del todo. El camarero se acercó y Sjit pidió algo en un idioma galáctico que Ro no reconoció. Su voz ahora era más firme, más segura. Cuando el camarero se marchó, cruzó las manos sobre la mesa, entrelazando sus largos dedos con una delicada precisión que parecía característica de su especie. Casi no vine, dijo en voz baja, sin mirarlo. Me convencí 23 veces de que esto era terrible. Una idea. Llegué a la entrada del café 4 veces antes de poder entrar. ¿Qué cambió?, preguntó Roar. La 4ª vez, me refiero. ¿Qué te hizo entrar? Silit guardó silencio un instante, su bioluminiscencia parpadeando en un patrón que tal vez tuviera algún significado en su cultura. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Vi a una niña humana, muy pequeña, quizá de 4 o 5 años. Estaba con sus padres y me sonrió. Simplemente sonrió. Sin miedo, sin lástima, sin mirarme fijamente. Señaló sus muletas, mis diferencias. Simplemente sonrió como si yo fuera cualquier otra persona. Y pensé que si una niña puede hacer eso, quizá un adulto también. Quizá, dijo Roar con cautela, la niña tenía razón desde el principio. Silit lo miró, luego lo miró fijamente, y él sintió el peso de su mirada como algo físico. Se preguntó qué veía ella. Un viudo afligido que no tenía nada que hacer allí. Un padre soltero cansado aferrándose a su hija como a un salvavidas. Un hombre que había olvidado cómo ser otra cosa que funcional. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. Debería sentirme insultada o aliviada. Aliviada, creo. Hizo una pausa mientras el camarero regresaba con su bebida, algo humeante que olía a vainilla y luz de estrellas, si es que la luz de estrellas tuviera olor. La mayoría de los humanos, según mi experiencia, están o demasiado fascinados por los bastrianos o los desprecian por completo. Tú pareces no ser ninguna de las dos. Solo intento no ser un idiota, dijo Rock con sinceridad. Lo cual es más difícil de lo que parece. Creo que la honestidad es más valiosa que la perfección. Bien, porque la perfección está definitivamente descartada. Volvieron a guardar silencio, pero esta vez era diferente, menos incómodo, más contemplativo. Rock se sorprendió observándola sin querer, fijándose en pequeños detalles. La forma en que sus dedos se curvaban alrededor de la taza, casi como dedos humanos, pero no del todo, con una articulación extra que le permitía una flexibilidad que él no podía alcanzar. Los sutiles patrones en su piel, no estáticos, sino que se movían lentamente como nubes al atardecer. La forma cuidadosa en que mantenía los hombros, como si siempre estuviera preparándose. Por el dolor. ¿Puedo preguntar?, dijo finalmente, y luego se detuvo, inseguro de cómo formular la pregunta sin ofender. ¿Sobre mis piernas? La voz de Silit era neutral, pero él vio que su bioluminiscencia parpadeaba más rápidamente,
una señal que probablemente desconocía. La mayoría de la gente se lo pregunta, pocos preguntan directamente. No tienes que responder. Lo siento. No debí hacerlo. Nací así, interrumpió ella suavemente. Es una condición congénita rara entre mi gente. Los huesos de mis extremidades inferiores no desarrollaron la densidad correcta, y las articulaciones son frágiles. Supongo, esa es la traducción más simple. Durante mucho tiempo, no pude caminar en absoluto. Las muletas son una mejora. Una mejora, repitió Rock, percibiendo el peso de todo lo que ella callaba. Eso debió ser difícil de crecer. Quiero decir, con una condición así, difícil es una palabra que lo describe. Silit tomó un sorbo de su bebida, y él vio cómo se le tensaba la mandíbula. En mi mundo natal, la perfección física es muy valorada. Aquellos que no pueden cumplir con ciertos estándares a menudo ignorado, despreciado en el mejor de los casos. Mi familia era amable, pero ni siquiera ellos sabían muy bien qué hacer conmigo. Era un problema que resolver, un defecto que corregir. Eso no es justo, dijo Roar, sorprendido por la ira en su voz. No está bien. No, asintió Silit en voz baja. Pero es la realidad. O lo era hasta que llegué a la estación Waypoint. Aquí hay tantas especies, tantas variaciones de lo normal, que una diferencia más apenas se nota. Puedo ser un archivista más, una persona más intentando construir una vida. Las muletas son solo una parte de mí, no me definen por completo. Roar asintió lentamente, comprendiendo más de lo que quería. Sabía lo que era estar definido por circunstancias ajenas a su control, convertirse en una etiqueta en lugar de una persona. Padre soltero, viudo, el hombre cuya esposa murió. A veces sentía que no tenía identidad más allá de su dolor y su hija. Perdí a mi esposa hace 3 años, dijo bruscamente, sin saber muy bien por qué se lo contaba, salvo que su honestidad parecía exigirle la suya. Accidente de transporte. Un instante estaba viva, planeando la fiesta del 6º cumpleaños de Ivy, discutiendo conmigo sobre si debíamos dejarla tener una mascota, simplemente viva. Y entonces dejó de serlo. Y me convertí en padre soltero. Y eso es todo lo que he sido desde entonces. Ni Roar, ni yo, solo el padre de Ivy, el viudo que no sabe muy bien cómo seguir adelante. Los ojos de Sjit se suavizaron, y vio en ellos reconocimiento, la comprensión de alguien que sabía lo que significaba ser reducido a una sola característica definitoria. Lo siento, dijo, y no sonó a mera frase hecha. Perder a un ser querido es algo terrible. Sí, dijo Rock con un nudo en la garganta. Realmente lo es. Se quedaron un momento sumidos en esa idea, y el peso de sus respectivas penas creó entre ellos una extraña intimidad. A su alrededor, el café continuaba su alegre olvido. La gente reía, hablaba y vivía vida sin las complicaciones de la pérdida, la diferencia o el dolor. Pero en su pequeño rincón junto al visor, Roar y Sjit existían en una burbuja de entendimiento mutuo. 2 personas que sabían lo que significaba cargar con heridas invisibles. Tu hija, dijo Silit finalmente, rompiendo el silencio con una dulzura que parecía deliberada. Háblame de ella, más allá del hecho de que es aterradora y piensa que debería sonreír más. Roar sintió que su expresión se suavizaba a pesar de sí mismo. Ivy lo es todo. Inteligente como ninguna, terca hasta el absurdo. Y tiene una forma de ver el mundo que me hace pensar que quizá no esté tan mal como creía. Le encanta pintar, especialmente escenas en miniatura en frascos, bolas de nieve, terrarios, pequeños universos contenidos. Nuestros aposentos están llenos de ellos. Eso suena precioso. Es un caos, pero sí, es precioso. Ella es hermosa. No tengo ni idea de cómo tuve la suerte de ser su padre. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa irónica. Aunque ahora mismo esté intentando controlar mi vida social como una especie de pequeña dictadora casamentera, Sjit se rió, con un sonido parecido al de las campanillas de Winchimes,
y Rock se dio cuenta de que era la primera risa genuina que oía de ella. Le transformó el rostro, disipando la cautela y revelando a alguien más joven, más ligera, menos agobiada. «Ya me cae bien», dijo Sjit. «Parece alguien que sabe lo que quiere». Es una forma diplomática de decir que es implacable. La implacabilidad puede ser una virtud. «Dime eso cuando me convenza de adoptar un gusano de arena canoriano como mascota», dijeron después de eso, hablando con más tranquilidad. La conversación fluyó hacia direcciones inesperadas. Slit le habló de su trabajo en los archivos botánicos, catalogando especies de plantas de toda la galaxia, y la forma en que se le iluminaron los ojos al describir un helecho centauro particularmente raro hizo sonreír a Rock sin quererlo. Le habló de su trabajo en el mantenimiento de la estación, arreglando los procesos atmosféricos averiados y reparando las brechas en el casco, haciendo que lo mundano sonara casi interesante gracias a la pura fuerza de su narración. El café se fue llenando a medida que avanzaba la mañana y daba paso a la tarde. Llegaron más clientes, y las mesas se llenaron con una vibrante muestra representativa de la vida galáctica. Un grupo de estudiantes de curillones se agrupaban en una esquina. Sus dedos cristalinos volaban sobre teclados holográficos mientras estudiaban. Varios comerciantes humanos discutían amistosamente sobre las rutas marítimas cerca del mirador. Una pareja de centuros permanecía sentada en cómodo silencio, leyendo en tabletas de datos compartidas. Rohr estaba en medio de explicar por qué arreglar los sistemas de soporte vital a las 3 de la mañana, medio dormido, era una pésima idea, cuando sonó la campanilla de la puerta del café y una pequeña voz familiar atravesó el ruido ambiental como un láser a través de la niebla. «Papá». Se giró, con el corazón latiendo a la vez que se le encogía y se le elevaba, y vio a Ivy corriendo hacia él a toda velocidad, con su chaqueta rosa cubierta de lo que parecía purpurina, y sus rizos salvajes escapando de la coleta que él le había hecho con tanto esmero esa mañana. Detrás de ella, con una expresión que mezclaba disculpa y diversión, estaba la señorita Torrance, la profesora de Ivy, una mujer de mediana edad con ojos amables y la paciencia de un santo. «Ivy», dijo Rohr, poniéndose de pie rápidamente. «¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que debes estar en el centro de aprendizaje hasta las 14. Salida anticipada para la asamblea de preparación de las vacaciones», explicó la señorita Torrance, mirándolo con una expresión que sugería que sabía exactamente qué tipo de emboscada era aquella. «Te habría enviado un mensaje, pero alguien insistió en que fuéramos a saludarnos en persona». «Alguien tiene un pésimo sentido de la oportunidad», murmuró Rogue. Pero Ivy ya lo estaba ignorando, con la atención fija en Sjit con la curiosidad descarada de una niña que nunca ha aprendido a ser sutil. «¿Eres amigo de mi papá?», Ivy preguntó, inclinando la cabeza en un gesto tan parecido al de su madre que a Ross se le encogió el pecho. «Eres muy guapa. Me gustan tus cuernos. ¿Por qué tienes esos palos?». «Ivy», dijo Rohr bruscamente, avergonzado. «Eso no es educado». Pero Silit sonreía, una sonrisa genuina esta vez, cálida y sincera, completamente imperturbable. Señaló la silla vacía a su lado. «¿Quieres sentarte?», le preguntó a Ivy, con su acento melodioso que hacía que la simple pregunta sonara como una invitación a algo mágico. «Puedo responder a tus preguntas como es debido». Entonces Ivy miró a Ro en busca de permiso y él asintió, aún intentando asimilar que su cita a ciegas, cuidadosamente planeada, acababa de ser interrumpida por su hija. La señorita Torrance, con la astucia táctica de quien sabe cuándo retirarse, saludó con la mano y se dirigió al mostrador a pedir algo, dejando a Rock solo para que se encargara de la situación. Ivy se subió a la silla con el entusiasmo torpe de una niña de 8 años e inmediatamente se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de una forma que le habría valido una reprimenda de Janet. Rohr no tuvo el valor de corregirla. «Los bastones se llaman muletas», explicó Silit pacientemente, con sus largos dedos. Señaló los elegantes aparatos apoyados en la mesa. «Los uso para caminar porque mis piernas no funcionan igual que las tuyas». «¿Por qué no?», preguntó a Ivy con la franqueza propia de los niños,
sin ofender a nadie. Nací diferente. A veces pasa en todas las especies. Algunos ven mejor que otros. Algunos oyen mejor. Algunos caminan mejor. Necesito ayuda para caminar, así que uso muletas. Ivy asimiló esto con la seriedad que solía reservar para asuntos importantes como elegir postre. Mi amigo del centro de aprendizaje usa una silla flotante porque sus piernas tampoco funcionan. Puede ir muy rápido con ella. Es genial. Suena genial, asintió Sjit. ¿Puedes ir rápido con esas? Ivy señaló las muletas. No especialmente, pero he aprendido a no caerme, lo cual ya es todo un logro. Ivy asintió con sabiduría. Papá dice que no caerse es la mitad de la vida. Tu papá parece sabio. Lo es, dijo Ivy con total seguridad, pero también está triste a menudo. No sonríe lo suficiente y trabaja demasiado. Y necesita que alguien lo haga feliz de nuevo porque mamá querría que fuera feliz. La frase quedó suspendida en el aire como una explosión, y Roar sintió que su rostro se enrojecía por la vergüenza, la tristeza y una docena de otras emociones que no podía identificar. Extendió la mano hacia Ivy, con la intención de explicarle que no podía decir esas cosas así, que algunas verdades eran privadas. Pero Silit lo miró y negó levemente con la cabeza. Tu mamá también parecía muy sabia, dijo Silit con dulzura. Y no había lástima en su voz, solo comprensión. Y eres una buena hija por querer que tu papá sea feliz. Ivy sonrió radiante, e inmediatamente cambió de tema con la atención fugaz de una niña. ¿Te gusta el arte? Hago terrarios. Son como pequeños mundos en frascos. Hice uno con una montaña, una pequeña cascada y todo. Suena increíble. Me encantaría ver uno alguna vez. Podrías venir a nuestra casa, sugirió Ivy con una naturalidad pasmosa. De alguien que nunca había aprendido a ser otra cosa que honesta. Tenemos muchas, y papá cocina muy bien, y podríamos enseñarte toda nuestra colección. Ivy, interrumpió Rock, encontrando por fin su voz. Quizás Silit tenga otros planes. No puedes invitar a gente sin preguntar primero. Pero Silit miraba a Ivy con una expresión que le hizo un nudo en la garganta a Ro. Era una mezcla de asombro y anhelo, la mirada de alguien que había olvidado lo que se sentía al ser incluida con tanta naturalidad, sin condiciones ni reservas. Me gustaría, dijo Silit en voz baja, y ya no miraba a Ivy. Miraba a Ro, y sus ojos crepusculares contenían una pregunta. Si a tu padre no le importa. Rock abrió la boca, con la intención de inventar alguna excusa para mantener los límites que lo habían protegido durante 3 años. Pero entonces vio el rostro esperanzado de Ivy y la cautelosa vulnerabilidad de Silit, y se encontró diciendo, no me importa. A mí también me gustaría, chilló Ivy de alegría y enseguida se lanzó a explicar con detalle su último proyecto de terrario, algo que involucraba musgo bioluminiscente y cristales en miniatura. Silit escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que hacían que Ivy se explayara con creciente entusiasmo. Ro se recostó, observándolos, y sintió algo extraño en el pecho. No era la abrumadora tristeza que lo había acompañado durante 3 años. No era el vacío existencial que había aprendido a confundir con normalidad. Era algo más, algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. La señorita Torrance regresó con una taza de té y se sentó en una mesa cercana, dándoles espacio, pero lo suficientemente cerca como para ser responsable. Ivy continuó su entusiasta monólogo, y Silit siguió escuchando, y Rock se encontró observando a la mujer con otros ojos. Era paciente con Ivy de una manera que se sentía natural, no forzada. No era condescendiente ni paternalista. Se relacionaba con su hija como si fuera una persona a la que valía la pena escuchar, no solo una niña a la que tolerar. Y cuando Ivy, con su energía desbordante, golpeó accidentalmente la mesa e hizo que las muletas de Sjit se deslizaran hacia el suelo, las atrapó sin inmutarse, sin el dolor contenido que él había visto antes cuando ella se movió. Lo siento, jadeó Ivy horrorizada. No era mi intención.
Está bien, dijo Sjit con calma, recolocando las muletas con una facilidad casi mecánica. A veces se caen. Sucede, dijo. ¿Duelen? Preguntó a Ivy, venciendo la curiosidad a la vergüenza. Las muletas, quiero decir, ¿te duelen los brazos? A veces, admitió Silit, pero menos que intentar caminar sin ellas. Se trata de elegir el tipo de dolor que puedes soportar. A Ivy lo pensó seriamente. Es como cuando papá trabaja horas extras aunque esté cansado porque dice que cuidarme duele menos que no poder darme lo que necesito. Roar sintió un nudo en la garganta. No se había dado cuenta de que a Ivy lo había notado en los cálculos que hacía a diario sobre qué tipo de sacrificio podía soportar. Tu papá tiene razón, dijo Silit en voz baja. Y cuando miró a Roar, había algo en su expresión que parecía un reconocimiento, como verse reflejado en los ojos de otra persona. A veces elegimos nuestro dolor porque la alternativa es peor. ¿Pero qué pasaría si no tuvieras que elegir? Preguntó a Ivy con la inocente sabiduría de alguien demasiado joven para comprender que la vida rara vez ofrecía esa opción. ¿Qué pasaría si la gente? ¿Simplemente ayudarnos mutuamente para que nadie sufriera tanto? Silit sonrió, y su sonrisa era triste y hermosa, llena de una esperanza que parecía frágil como el cristal. Sería bonito, ¿verdad? Un mundo donde la gente se ayudara mutuamente. Podríamos empezar, dijo a Ivy con firmeza, aquí y ahora. Podríamos ayudarnos mutuamente. Y Roar, al ver la absoluta convicción de su hija de que el mundo podría ser mejor si la gente lo intentara, sintió que algo se abría en su interior, dejando entrar la luz por primera vez en años. Se quedaron en la cafetería mucho más tiempo del que Roar había planeado. La tarde se extendió hasta el anochecer mientras la conversación fluía, cambiaba y daba vueltas sobre sí misma. La señorita Torrance finalmente se excusó, recordándole a Ivy que se comportara y lanzándole a Roar una mirada cómplice que sugería que estaba demasiado satisfecha con cómo había resultado todo. La iluminación de la cafetería se ajustó automáticamente a medida que el sistema ambiental de la estación completaba su ciclo programado de día y noche. El cálido ámbar se desvaneció en un azul más suave y frío que imitaba el atardecer. Silit les contó historias sobre su mundo natal, sobre los vastos bosques de cristal donde había crecido, y la forma en que la luz se filtraba a través de las formaciones para crear arcoíris que duraban horas. Describió a su familia con una ternura delicada que sugería tanto amor como distancia, y Rock también lo comprendió. La forma en que uno podía preocuparse por la gente sabiendo que nunca podría pertenecer realmente a ella. A Ivy, a su vez, le mostró a Sjit fotos en la tableta de Rock, desplazándose por imágenes de sus terrarios con una narración fluida que era a la vez explicación técnica y relato creativo. Habló de su madre sin el dolor abrumador que aún sentía Rock, con la simple aceptación de una niña que había aprendido a sostener el amor y la pérdida en las mismas manitas. Mamá solía ayudarme con los diseños, dijo a Ivy, haciendo zoom en un terrario particularmente elaborado que representaba una escena de bosque en miniatura. Dijo, todo mundo necesita equilibrio, incluso los más pequeños. Así que siempre nos asegurábamos de que hubiera agua, tierra, aire y fuego, solo que el fuego es difícil de contener en un frasco, así que usábamos cristales de luz en su lugar. Slit estudió la imagen pensativo. Tu mamá era artista. Era doctora, corrigió a Ivy. Pero papá dice que tenía alma de artista. No son cosas excluyentes, dijo Slit con dulzura. Los mejores científicos también son artistas a su manera. Ven patrones que otros pasan por alto, belleza y estructura, poesía y función. Como tú, dijo a Ivy con naturalidad. ¿Tú ves patrones en las plantas? Supongo que sí. Y papá ve patrones en las máquinas. Dice que todo tiene sentido si lo miras bien, incluso las cosas rotas. Rock se removió incómodo, no acostumbrado a que hablaran de él como si no estuviera presente. A Ivy, quizá Slit no necesite toda mi filosofía sobre la reparación mecánica. No me importa, dijo Slit, con un tono divertido en la voz.
Me gusta aprender cómo piensa la gente. Papá cree que todo el mundo tiene arreglo, anunció a Ivy. Por eso trabaja tanto. Cree que si arregla suficientes cosas, tal vez también pueda arreglarse a sí mismo. Las palabras impactaron como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Miró fijamente a su hija, esa personita que veía demasiado y entendía cosas que no debería entender, sin saber si asombrarse o aterrorizarse. A Ivy, comenzó. Pero ella ya miraba a Silit con absoluta seriedad. Pero no creo que la gente sea como máquinas, continuó a Ivy. Creo que la gente es como mis terrarios. No se pueden arreglar si están rotos. Solo hay que darles lo que necesitan para crecer de forma diferente. Silit permaneció muy quieta, su bioluminiscencia pulsando en patrones lentos y deliberados. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Eres muy sabia, Ivy, más sabia que muchos adultos que conozco. Eso dice la señorita Torrance. Ivy asintió alegremente. Dice que soy precoz, lo que creo que significa que hablo demasiado, pero lo dice con cariño, así que, está bien. La tensión se disipó y Roar se encontró riendo de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Sjit se unió a él, su risa cristalina mezclándose con su tono más áspero, e Ivy parecía encantada de haberlos hecho sonreír a ambos. Conforme avanzaba la noche, el café comenzó a vaciarse. Los clientes se dirigían a sus aposentos, turnos o cualquier otra obligación que llenara sus vidas. El propio Henry, un centurión robusto con elaboradas crestas faciales y ojos amables, se acercó a su mesa con una sonrisa cómplice. Cerramos en 30 minutos, dijo amablemente, con su acento galáctico marcado pero claro. Pero pueden quedarse hasta entonces. Es bueno ver a la gente disfrutando. Ro miró su cronómetro y se sorprendió al darse cuenta de que habían estado allí casi 6 horas. 6 horas que se habían sentido como minutos. El tiempo comprimido por la conversación, la conexión y algo que temía nombrar. Deberíamos irnos, dijo a regañadientes. Ivy necesita cenar y seguro que tienes cosas que hacer. Silit. Nada que no pueda esperar, dijo Sjit. Pero ella ya buscaba sus muletas. Sus movimientos eran más lentos, cansados. Rock vio cómo se le tensaba la mandíbula, las sutiles señales de dolor que intentaba ocultar, y sintió una oleada de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, mientras Ivy se despedía de Henry, distraída. Solo estoy cansada, admitió Silit. Los días largos pasan factura. ¿Puedo ayudarte a volver a tus aposentos? Podríamos. Hizo un gesto vago, sin estar seguro de lo que ofrecía. No quiero que te hagas daño. Silit lo miró fijamente durante un largo rato, y él vio el debate interno reflejado en su rostro. El orgullo luchando contra el agotamiento, la independencia luchando contra la simple necesidad humana, o en su caso, belastriana, de ayuda. Vivo en la sección residencial, cubierta 12, dijo finalmente. No está lejos, pero si te ofreces, te acompaño, dijo Rock con firmeza. Ivy y yo te acompañaremos. Salieron juntos del café, mientras Abai les contaba a ambos lo que quería cenar. Algo con mucho queso y, posiblemente, algunas verduras. Roar insistió. El pasillo estaba más tranquilo ahora. La mayoría de los habitantes de la estación se acomodaban para pasar la noche. La iluminación había cambiado al suave azul de la noche simulada, y a través de alguna que otra mirilla, el planeta de abajo era una curva oscura salpicada de luces de ciudad. Silit se movía con cuidado, sus muletas resonando contra el pavimento en un ritmo que Ro se sorprendió imitando inconscientemente. Era más lenta que el peatón promedio, pero se movía por los pasillos con una seguridad que denotaba familiaridad, años dedicados a aprender cada atajo y obstáculo de su entorno. Pasaron junto a otros residentes de la estación, una mezcla de especies que seguían con sus quehaceres, y Ro notó como algunas personas miraban a Silit, deteniéndose sus miradas en sus muletas con curiosidad o lástima, o a veces ambas. Se encontró acercándose a ella,
no exactamente para protegerla, sino de una manera que sugería que no estaba sola, que tenía compañía. Ivy, ajena a las corrientes subterráneas, caminaba delante de ellos, volviéndose de vez en cuando para compartir alguna observación sobre los sistemas de mantenimiento de la estación o la nueva tienda que abría en Cubierta 4. Su energía era inagotable, su entusiasmo contagioso, y Roar vio a Silit sonreír más en ese paseo que probablemente en semanas. Al llegar a la sección residencial, Silit los guió a un pasillo cerca del anillo exterior, donde los camarotes eran más pequeños pero tenían mejor acceso a las ventanas. Se detuvo frente a una puerta marcada con su nombre en escritura estándar galáctica y velastriana y se giró para mirarlos. «Gracias», dijo, y sus palabras resonaron con fuerza. «Por acompañarme hoy, por Deepu, por todo. Gracias por no huir cuando me viste sentada allí, aterrorizada», dijo Roar, intentando aligerar el tono, pero rozando la sinceridad. «Gracias por no reírte de mis muletas», dijo Silit en voz baja, y él escuchó el eco de su súplica inicial, la vulnerabilidad que le había mostrado al comienzo de ese extraño y maravilloso día. «Jamás lo haría», dijo Ro, sintiéndolo con toda sinceridad. «Jamás». Ivy, con la impecable sincronización propia de los niños, eligió ese momento para bostezar estruendosamente, recordándoles a ambos que era hora de irse. Ya era tarde, más tarde de su hora habitual de acostarse. «Deberíamos irnos», dijo Roar con reticencia. «Pero quizá. ¿Podríamos repetirlo? No lo de la cita accidental de 6 horas, sino volver a vernos». La bioluminiscencia de Silit brilló con más intensidad por un instante. Una señal que Rock estaba aprendiendo que significaba felicidad, esperanza o algo igual de positivo. «Me encantaría», dijo ella. «A mí también», añadió Ivy, y luego bostezó de nuevo. «¿Puede Silit venir a ver mis terrarios? Por favor, papá, lo prometiste». «No lo prometí, pero sí, puede, si quiere». «Sí», dijo Silit, mirando a Ivy con genuina ternura. «Me encantaría ver tus terrarios». Hicieron planes provisionales para el fin de semana siguiente, sorteando horarios y obligaciones con la torpe coreografía de quienes desean verse pero no saben muy bien cómo expresarlo. Finalmente, se despidieron. Ivy abrazó la pierna de Silit en un gesto a la vez inocente y profundamente conmovedor, y Rock y su hija regresaron a sus aposentos. Se quedó dormido casi al instante al llegar a casa, agotado por la emoción del día, y Roar la llevó a la cama, arropándola con el mismo ritual meticuloso que había realizado cada noche durante 3 años. Se quedó un largo rato en el umbral, observándola dormir, y pensó en lo que ella había dicho en el café. Quizá las personas no eran como máquinas. Quizá no se las podía arreglar. Quizá lo único que se podía hacer era darles lo que necesitaban para crecer de forma diferente. Pensó en Silit, en la forma en que le había sonreído a Ivy, en la vulnerabilidad de su voz cuando le pidió que no se riera. Pensó en su propio dolor, en el peso que había cargado solo durante tanto tiempo, y se preguntó si quizá, solo quizá, era hora de dejar que alguien más lo ayudara a sobrellevarlo. En su pequeño despacho, rodeado de manuales técnicos y proyectos de reparación a medio terminar, Rock abrió su sistema de mensajería y escribió una nota sencilla: «Gracias por hoy. No me sentía tan vivo desde hace 3 años. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. Rock». La envió antes de arrepentirse y se sorprendió al recibir una respuesta. Casi de inmediato. «Gracias por verme. No por mis muletas, no por mis diferencias. Yo también lo espero con ansias. Es Jit». Roar leyó el mensaje 3 veces y luego lo guardó con un cuidado que lo habría avergonzado si alguien más lo hubiera visto. Apagó las luces, revisó a Ivy una vez más y se fue a la cama, pensando en ojos crepusculares y risas de campanillas de viento, y en la posibilidad, por frágil que fuera, de algo nuevo. El fin de semana llegó con una anticipación que hacía que el tiempo pareciera elástico, estirando las horas hasta convertirlas en eternidades mientras comprimía los días en instantes.
Rock se encontró limpiando sus aposentos con una intensidad que hizo que a Ivy preguntara si el presidente del Consejo Galáctico vendría de visita. Intentó explicar que solo quería que todo se viera bien, pero a Ivy lo caló con la visión de rayos X de una niña perspicaz. ¿Te gusta?, declaró, no preguntando, afirmando. Está bien, papá. A mí también me gusta. No es eso, protestó Rock débilmente. Solo somos amigos. Mamá solía decir eso antes de que te casaras, dijo a Ivy con una precisión devastadora. Dijo que eras la mejor amiga, la que le provocaba mariposas en el estómago. Roar no supo qué responder, así que siguió limpiando. Cuando Silit llegó el sábado por la tarde, llevaba una túnica fluida en tonos azul oscuro que hacían que su piel iridiscente brillara como la luz de las estrellas. Se había hecho algo diferente en el pelo, los largos mechones plateados trenzados en una intrincada trenza con pequeños cristales que captaban la luz. Seguía usando muletas, siempre las usaría, pero había algo distinto en su porte, menos a la defensiva, más abierta. A Ivy la saludó con el entusiasmo de un pequeño huracán y la arrastró de inmediato a un rincón de la sala, donde sus terrarios estaban expuestos en estanterías hechas a medida. Roar la siguió a un ritmo más pausado, contento de observar a Silit examinar cada mundo en miniatura con la atención de quien comprende la importancia de las cosas pequeñas y hermosas. Dijo Silit, señalando un terrario que representaba un paisaje de montaña con diminutas figuras escaladoras, es extraordinario. El detalle en la roca. Las formaciones son increíbles. Esa es mi favorita, dijo a Ivy con orgullo. Mamá me ayudó con esa. Dijo que los escaladores deberían aspirar a la cima porque aspirar es más importante que llegar. Silit miró a Roar y vio comprensión en sus ojos, un reconocimiento del dolor implícito en la afirmación casual de Ivy, pero no ofreció consuelos ni una simpatía vacía. Simplemente asintió y dijo, tu mamá tenía razón. Lo que importa es el viaje, no el destino. Pasaron la tarde en un caos amigable. A Ivy le mostró a Silit cómo colocar en capas los diferentes componentes de un terrario, explicándole la importancia del drenaje y la luz, y el delicado equilibrio entre las diferentes especies de plantas. Silit compartió sus conocimientos sobre plantas, señalando cuáles prosperarían juntas y cuáles competirían entre sí. Y juntos crearon un nuevo terrario con musgo bioluminiscente que Sjit había traído de los archivos botánicos de la estación. Roar preparó la cena, algo sencillo pero bueno, y comieron en la mesita de la cocina mientras a Ivy comentaba sin parar sobre todo, desde sus proyectos escolares hasta sus opiniones sobre los protocolos de reciclaje de la estación, que él consideraba ineficientes y faltos de imaginación. Después de cenar, a Ivy le mostró a Sjit su habitación, que era una explosión de color y creatividad. Paredes cubiertas con sus obras de arte y estanterías repletas de libros, maquetas y los tesoros acumulados de la infancia. Sid admiraba todo con genuino interés, haciendo preguntas que obligaban a Ivy a explayarse, explicar y demostrar sus conocimientos. Roar se quedó de pie en la puerta observándolos, y sintió que se le oprimía el pecho con una emoción que no podía definir con exactitud. No era duelo, aunque el duelo siempre estaba presente, un trasfondo constante en todo lo que sentía. Era algo distinto, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Cuando Ivy finalmente se quedó sin energía, desplomándose en el sofá con una tableta y un programa educativo sobre exploración espacial, Rock y Sjit se encontraron solos en la cocina, la cómoda soledad de las personas que habían superado la incomodidad para entrar en algo más natural. Gracias por hoy, dijo Silit en voz baja, ayudándole a recoger los platos de la cena a pesar de sus protestas. No me había sentido tan bienvenido en... No recuerdo cuánto tiempo. Gracias por tener paciencia con Ivy, dijo Roar. Puede llegar a ser abrumadora. Ella es maravillosa. Has criado una hija increíble. No puedo atribuirme todo el mérito. Janet, mi esposa, fue quien realmente moldeó a Ivy. Solo intento no estropear lo que ella empezó. Silit permaneció en silencio un instante, con las manos quietas en el agua jabonosa.
¿Puedo preguntarle qué le pasó a su esposa? Es decir, mencionaste un accidente, pero Ror respiró hondo, tranquilizándose. Ya había contado esta historia antes a funcionarios, consejeros y amigos bien intencionados, pero nunca se hizo más fácil. Accidente de transporte, dijo finalmente. Regresaba de una conferencia médica en uno de los planetas interiores. El barco sufrió un fallo catastrófico en sus sistemas durante el trayecto. No hubo supervivientes. Dijeron que fue rápido, que no habría sentido nada, pero no sé si eso lo hace mejor o peor. Lo siento mucho, dijo Silit, y su voz transmitía la clase de empatía que solo se obtiene al conocer una pérdida real. Eso debió ser devastador. Fue como si me hubieran arrancado el mundo entero en un instante, dijo Ro, sorprendido por su propia sinceridad. Tenía todo un futuro planeado. Íbamos a criar a Ivy juntos, envejecer juntos, ser esos padres que dan vergüenza ajena en su boda algún día, y de repente ese futuro simplemente dejó de existir. Tuve que construir uno nuevo desde cero y aún no estoy seguro de estar haciéndolo bien. Creo que Silit dijo con tacto que el hecho de que lo estés intentando significa que lo estás haciendo bien. Terminaron de lavar los platos en un cómodo silencio, y al regresar a la sala, encontraron a Ivy dormida en el sofá, con su tableta aún reproduciendo su programa para una audiencia inconsciente. Roor sonrió y la alzó con delicadeza, llevándola a su habitación mientras Silit esperaba. Cuando regresó, encontró a Silit de pie junto al mirador, contemplando el planeta con una expresión de silenciosa nostalgia. ¿Lo echas de menos?, preguntó, acercándose a ella. Me refiero a tu mundo natal. A veces, admitió Silit, echo de menos los bosques, la luz. Pero no echo de menos ser la persona que era allí, aquella cuya identidad se definía por completo por lo que no podía hacer. Y aquí, soy simplemente Silit, una archivista que, por casualidad, usa muletas. Es una pequeña diferencia, pero importa. Ror lo comprendió mejor de lo que ella probablemente se imaginaba. Había venido a la estación punto de ruta para escapar de la Tierra, para huir de los recuerdos y los lugares que le recordaban todo lo que había perdido. Esperaba sentirse a la deriva, desconectado, pero en cambio había encontrado algo inesperado. No era su hogar, no exactamente, pero tal vez sí la posibilidad de un hogar. Me alegra que estés aquí, dijo en voz baja. En la estación. Es decir, si te hubieras quedado en tu planeta natal, nunca nos habríamos conocido. Esjit se giró para mirarlo, sus ojos crepusculares reflejando la luz de la ventana. Yo también me alegro. Se quedaron allí un largo rato, cerca pero sin tocarse, dos personas dando vueltas alrededor de algo que ninguna de las dos estaba preparada para nombrar. Afuera, el planeta giraba lentamente. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas atrapadas. Y dentro de la estación resonaba su canción eterna, el sonido de la vida que continuaba a pesar de todo. Debería irme, dijo Esjit finalmente, aunque no se movió. Se está haciendo tarde y mañana tengo que trabajar. Déjame acompañarte de vuelta, ofreció Ro. Sé que conoces el camino, pero quieres asegurarte de que llegue a casa sana y salva, concluyó Silit sonriendo. Me gustaría eso. Caminaron juntos por los tranquilos pasillos. El turno de noche significaba menos gente y más privacidad. Esjit se movía más despacio que antes, cansada por las actividades del día, y Ror igualó su ritmo sin decir nada, comprendiendo que a veces lo más amable que se puede hacer es simplemente estar presente sin armar un alboroto. Cuando llegaron a sus aposentos, se quedaron un momento en el pasillo, ninguno de los dos preparado del todo para despedirse. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó Rock, y las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. No solo como amigos, quiero decir, como algo más. La bioluminiscencia de Esjit brilló con más intensidad y su sonrisa era como un amanecer. Me gustaría mucho. Aunque soy un desastre, aunque tengo una hija que viene incluida, aunque probablemente voy a arruinarlo todo de al menos una docena de maneras, aunque todo eso, dijo Silit con firmeza,
porque tú me ves a mí, Rock, no a mis muletas, no a mis diferencias, no a las cosas que no puedo hacer. ¿Me ves? Y eso es más raro de lo que crees. Podría decir lo mismo de ti, dijo Ro. Verás, más allá del dolor, más allá de ser padre soltero, más allá de todas las maneras en que me he convencido de que estoy roto. Tú solo me ves. Entonces estamos a mano, dijo Sjit en voz baja. Se colocaron lo suficientemente cerca como para que Ror pudiera ver los sutiles patrones de su bioluminiscencia, la forma en que pulsaba al ritmo de su latido cardíaco. Quería besarla, o lo que fuera el equivalente en Beilastrian, pero desconocía el protocolo. No quería extralimitarme. No querían arruinar esa cosa frágil y hermosa que estaban construyendo. Sjit resolvió el problema extendiendo la mano lenta y cuidadosamente, y juntando su frente con la de él, un gesto que le pareció íntimo y significativo de maneras que no comprendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. En mi cultura, susurró, esto significa que veo tu corazón. Yo también veo el tuyo, susurró Rock en respuesta. Y lo decía en serio, con todo su ser. Se quedaron así durante un largo rato, con las frentes juntas, respirando al unísono, dos personas rotas que encontraban la plenitud en la presencia del otro. Entonces Silith dio un paso atrás, dejando que su mano recorriera su brazo antes de soltarlo. Buenas noches, Rock. Buenas noches, Silith. Esperó hasta que ella estuvo a salvo dentro de sus aposentos antes de regresar a los suyos. Y durante todo el trayecto sintió que flotaba, liberado del dolor que lo había agobiado durante 3 años. Cuando llegó a casa, volvió a ver a Ivy una vez más, la encontró tumbada en la cama, entregada al sueño despreocupado de la infancia, y sintió que su corazón se llenaba de amor, esperanza y la aterradora posibilidad de la alegría. Abrió su sistema de mensajería y le envió una nota sencilla a Slit. Gracias por ver mi corazón. Su respuesta fue inmediata. Gracias por ver el mío. Ror lo leyó 3 veces, lo guardó y se fue a la cama pensando en nuevos comienzos y segundas oportunidades, y en la extraña y maravillosa manera en que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Las semanas siguientes transcurrieron entre el trabajo, la crianza de los hijos y momentos robados con Sjit. Entablaron una rutina sencilla, reuniéndose para tomar café en el Café Henry, paseando por los distintos barrios de la estación y mostrándose mutuamente rincones de sus vidas que solían mantener en privado. Silith presentó a Rock a sus colegas de los archivos botánicos, un grupo diverso de científicos y archivistas que lo aceptaron con la amabilidad despreocupada de personas que habían visto cosas más extrañas que un humano saliendo con un belastriano. Ror presentó a Silith a su pequeño círculo de amigos, en su mayoría otros trabajadores de mantenimiento y padres de la escuela de eBay, y vio cómo ella se relajaba lentamente bajo su aceptación, aprendiendo que no todos la juzgarían por sus diferencias. A Ivy, por su parte, adoptó a Sjit con el entusiasmo desbordante de una niña que ha decidido que alguien tenía que formar parte de su vida. La invitó a eventos escolares y exposiciones de arte, le mostró cada nueva creación de terrarios y la bombardeó con preguntas sobre la cultura y la biología belastrianas y 1000 cosas más que Sjit respondió con paciente buen humor. Una noche, unos 2 meses después de aquella primera cita a ciegas, Rock se encontró en sus aposentos con Silith e Ivy. Los 3 trabajaban juntos en un ambicioso proyecto de terrario que Ivy había diseñado. Presentaba una muestra representativa de diferentes ecosistemas, desde el desierto hasta el bosque y la montaña, todo ello contenido en un único frasco grande. Lo difícil, le explicaba a Ivy a Silith, es asegurarse de que cada sección reciba lo que necesita sin perjudicar a las demás. Así como la parte desértica necesita mantenerse seca, la parte forestal necesita humedad. Por lo tanto, tenemos que utilizar barreras que dejen pasar la luz, pero que mantengan el agua separada. Ingeniería y ecología, dijo Silith con aprobación. Estás pensando como un científico. La señorita Torrance dice que debería estudiar xenobiología cuando sea mayor, dijo a Ivy. Dice que tengo facilidad para comprender cómo funcionan juntas las diferentes cosas. La señorita Torrance tiene razón,
dijo Rock, observando a su hija trabajar con un orgullo que amenazaba con desbordarlo. Eres brillante, cariño. Lo sé, dijo Ivy sin arrogancia, simplemente constatando un hecho, pero también tengo hambre. ¿Podemos pedir la cena? Pidieron comida de uno de los restaurantes de la estación, algo que decía ser auténtica cocina terrestre, pero que probablemente era una aproximación hecha por alguien que nunca había estado en la Tierra. No importaba. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina, riendo con las historias de eBay sobre sus compañeros de clase y los relatos de Sjit sobre especímenes botánicos imposibles, y Rock sintió algo asentarse en su pecho, algo que se sentía como paz. Después de cenar, después de que Ivy fuera persuadida para irse a la cama con promesas de terminar el terrario al día siguiente, Rock y Sjit se sentaron juntos en el sofá, cerca pero sin llegar a tocarse, observando la imagen del planeta que se mostraba en la ventana. Ella va a hacer algo extraordinario, dijo Silit en voz baja. Tu hija. Ya lo es, dijo Ro. A veces la miro y me pregunto cómo tuve tanta suerte. Eres un buen padre, Ror. Ella sabe que la queremos. Eso es lo más importante. Rock guardó silencio un momento, luego dijo algo que le había estado preocupando durante semanas. Me asusta volver a preocuparme por alguien. Se giró para mirarla, necesitando que lo entendiera. Cuando Janet murió, me destrozó de maneras que aún estoy descubriendo. Me convencí de que no podía volver a pasar por eso, que era más seguro centrarme solo en Ivy y no arriesgar mi corazón. Pero entonces entraste en ese café con tus muletas, tu miedo y tu valentía, y yo. ¿Qué? Preguntó Silit con dulzura. Me enamoré de ti, dijo Ro simplemente. No de golpe, no como una revelación dramática, sino poco a poco, gradualmente, hasta que un día me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ti. Y eso me aterroriza. Silit extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus largos dedos con los de él en un gesto que se había vuelto familiar, reconfortante. Yo también tengo miedo. He pasado toda mi vida siendo la persona a la que la gente compadece, ignora o apenas tolera. Aprendí a ser pequeña, a ocupar el menor espacio posible, a no esperar nunca más que lo mínimo indispensable. Y entonces me viste de verdad, y me ofreciste todo lo que jamás pensé que tendría. Una relación, una familia, un sentido de pertenencia. Claro que tengo miedo. Esto es más de lo que jamás me atreví a soñar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rock. ¿Cómo seguimos adelante cuando ambos estamos aterrorizados? Sjit respondió simplemente, lo hacemos juntos. Juntos sentiremos miedo, juntos seremos valientes y lo iremos resolviendo sobre la marcha. No hay otra manera. Rock asintió, sintiendo la verdad de sus palabras calar hondo. Pensó en Janet, en la vida que habían planeado y que nunca llegaría, y por primera vez en 3 años, no sintió una culpa abrumadora al pensar en seguir adelante. Se sintió agradecido por el tiempo que habían compartido, por la hija que habían tenido, por el amor que lo había moldeado, incluso cuando su pérdida casi lo había destruido. A Janet le habrías caído bien, dijo en voz baja. Siempre decía que la medida de una persona es cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Eres amable con Ivy, no porque sea mi hija, sino porque es ella misma. Janet lo habría respetado. Ojalá la hubiera conocido, dijo Sjit. Yo también. Rock hizo una pausa y luego añadió. Pero me alegro de conocerte. Se sentaron en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, observando cómo el planeta giraba bajo ellos. Al cabo de un rato, Silit se movió, apoyando la cabeza en el hombro de Ror con un suspiro que denotaba a partes iguales satisfacción y agotamiento. Quédate, dijo Roor impulsivamente. No para siempre, todavía no, pero esta noche. Quédate. Silit alzó la cabeza, sus ojos crepusculares escrutando su rostro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Tengo una habitación de invitados. Muy respetable, muy correcta. Solo que no quiero que tengas que volver sola cuando estés cansada.
Quédate. De acuerdo, dijo Silit en voz baja. Me quedaré. Roar la acomodó en la habitación de invitados, que era pequeña pero cómoda, y se esforzó por no pensar en cuanto la deseaba más cerca, en su habitación, en su cama, en su vida, de maneras que iban más allá de tomarse de la mano y rozarse la frente. Pero estaban construyendo algo importante, algo que necesitaba una base de confianza y comprensión, y apresurarse solo lo pondría en peligro. Le dio las buenas noches y se retiró a su habitación, pero el sueño se le resistía. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando los sonidos ambientales de la estación, y pensó en el extraño camino que lo había llevado hasta allí. 3 años atrás, estaba convencido de que su vida había terminado, de que nunca volvería a sentir nada más que dolor. Pero allí estaba. Estaba enamorado de una mujer alienígena que usaba muletas y veía el mundo con ojos llenos de asombro. Construía una vida que no se parecía en nada a lo que había planeado, pero que se sentía bien de una forma que no podía explicar. A la mañana siguiente, despertó con el olor a comida y encontró a Ivy y Silit en la cocina intentando preparar el desayuno juntas. Era caótico, desordenado y absolutamente perfecto. Y cuando Silit alzó la vista y le sonrió, con el pelo y la túnica manchados de harina, Roark sintió que algo encajaba. Este era el futuro que estaba construyendo. No el que había planeado, no el que había perdido, sino algo nuevo, inesperado y lleno de posibilidades. Buenos días, dijo, y lo sentía de corazón. Buenos días, respondieron Silit e Ivy al unísono. Y en ese momento, rodeado de la gente que amaba en la pequeña cocina de su alojamiento en la estación, Roar Brennan sintió algo que no había sentido en 3 años. Se sintió como en casa.